para poder mover la silla y nada más. Y después la silla me quedó ya armadita, pero ya no entiendo si es un bloque la misma silla, ¿entendés? Sí. Porque por ahí está hecho con linitas chiquitas y yo no me doy cuenta que es un bloque. Mira. O sea, yo cuando pico me agarra la silla entera. Entonces vas a hacer lo siguiente. Anotate por ahí los pasos. Yo voy a compartir el AutoCAD. A ver. Vamos a buscar un bloque nuestro. Ese es un problema que encontré y otro era, ¿cuál era el otro? Ah, que a veces es como que quiero apagar el layer y lo apago y no pasa nada. Y después cuando voy a ver las propiedades de esas cosas, por ahí están en ese layer, pero cuando lo apago no desaparecen. Eso es muy raro, pero bueno, vamos por partes. Sí, Esto es un bloque, ¿sí? Esta silla es un bloque, ¿ok? sí, ¿Cómo me doy cuenta que es un bloque? De dos maneras. La primera es si lo toco y se selecciona todo, es porque es sí, muy probable que sea un bloque. Ahora, si tenés ok. dudas todavía, te vas a propiedades, ¿sí? Y acá te va a decir arriba qué es. Te tiene que decir Ah, referencia a bloque, ok, ¿sí? ok, Ahí vas a saber qué es un bloque y en varios vas a tener el nombre del bloque, ¿ok? ok, ok, O sea que de sí, esa que manera sabes sí o mm, sí si está hecho un bloque. Después, si vos querés cambiar este bloque a cualquier capa, acordate que para que el bloque tome el color de otra capa tiene que estar hecho en la capa cero. O sea, si yo lo paso a carpinterías, por ejemplo, se pone verde, porque ok, la capa carpinterías es verde. Si lo paso a ejes, se pone rojo, porque la capa ejes es rojo, y además tiene una línea de trazo y punto. Entonces toma todas pero las características. si está hecho en eso no lo puedo pasar a otro. Esperá que alguien tiene un micrófono que me está matando. Ahí está. Eh, Tiene que estar en cero para para pasarlo acá. no. Si no está Ah, en cero, vos lo podés pasar de capa. Lo que pasa es que no vas a ver el cambio. Mira, esto, que ahora está en la capa hoja, ¿sí? ¿no cambia de color tampoco, decís? Si no está hecho en la capa cero, nunca va a tomar ninguna característica de la capa que vos elijas, ¿sí? Ok, entonces es eso. Entonces, lo más Porque, probable es que sea eso, ¿sí? sí, sí, porque no cambia eh, De color, no cambia de color. está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Lo primero que tenés que hacer, si es que querés, que es modificar el bloque, es editarlo. Es bastante fácil editar un bloque. Lo seleccionás y le das doble clic, ¿sí? Sí, Va a ok, aparecer este editor de definición de bloques y el que aparezca sombreado es el bloque que vas a editar. ¿Bien? sí, Bueno, suponete que silla 3040 se llama. Le das sí, a aceptar y te va a abrir el bloque con un sí, fondo diferente, ¿sí? sí, eso lo vi. Entonces, te vas a parar en cualquier línea o en todas las líneas del bloque, como vos quieras, te vas a ir a inicio y vas a ver en qué capa están. O sea, si están seleccionadas, acá arriba te va a decir qué capa es. Entonces, Ok, es muy probable que eso esté, no sé, pongo cualquier capa, en la capa árbol, que es verde, ¿no? ok, Entonces, vos cuando sí, abrís el bloque lo vas a ver verde. Decís, uy, ¿qué capa será? Tocas alguna de las líneas y vas a ver que se va a ir a la capa a la que ok, pertenece ese color, árbol. Si yo deselecciono, vuelve a la capa cero, que es en este caso la que está por defecto para dibujar. Acá va a depender de la capa que yo esté dibujando antes de entrar al bloque, digamos. Pero si vos seleccionás las capas, las líneas del bloque, te va a decir en qué capa están. Si están en una capa que no es cero, ¿sí? Vamos a guardarlo como
que está hecho este bloque en la capa árbol. Le vamos a decir acá a la derecha, cerrar el editor, guardar los cambios, y ahora ves que la silla está verde, Sí, pero yo la selecciono y fíjate en qué capa está, en la capa muros. sí, ¿Sí? Si yo ahora suponete, selecciono otra vez la silla, la quiero cambiar a la capa mesada. Ahora está en la capa mesada, la toco y ves que aparece acá mesada. Cuando la sí, deselecciono, acá aparece siempre, acordate, la capa en la que estoy trabajando. O sea, yo estoy dibujando en la capa muros, pero si toco el bloque, lo selecciono, me dice acá arriba en qué capa está hecho este bloque. Va hecho, en qué capa está colocado, porque hecho sí, está en la capa árbol. Entonces, está en la capa mesada, que es de color cian, pero fíjate que sigue siendo verde, porque sí, al no estar en la capa cero, no me toma las características de la capa de mesada. Siempre me sigue apareciendo igual verde. Ahora, viste que cuando antes cambié a ejes, a la capa ejes, se puso rojo y punteado. sí, Bien, ahora voy a poner otra vez en ejes. Perdón, toqué el color. Ponemos otra vez en ejes. ¿Ves que acá dice ejes? sí, Está seleccionado, con lo cual me está diciendo en qué capa está esta silla. Lo deselecciono, fíjate, sigue verde y no está ni rojo ni punteado. Pero si lo selecciono, me dice que está en la capa ejes. Esto, mm. esto es porque este bloque no está dibujado en la capa cero. ¿Y Entonces, qué es lo que vos decías que era mejor tener todo en capa cero? Los hatch, no, los bloques para que te tomen las los capas, bloques, claro, los bloques. los Ok, bloques para que cuando vos lo cambies de capa te tomen las características de esa capa. Si vos ok, haces un bloque en una capa que no es la capa cero, eso no va a suceder. ¿Sí? sí, Entonces, si vos puede tenés un bloque en un color que no se lo podés cambiar, además de averiguar si es un bloque, le das un doble clic, va a aparecer el editor de bloques, le vas a aceptar, vas a seleccionar todas las líneas del bloque, te vas a ir al menú de inicio para que te aparezca ser. el menú de capas y Sí, acá vas a seleccionar desde acá arriba la capa cero para que todas las líneas, perdón, toqué el color, para que todas las líneas se pongan en la capa cero. ¿Ok? ok, sí, Ahora todo está en cero. Si yo lo selecciono, sí, la capa que aparece acá arriba es la cero. Eso quiere decir que todas estas líneas están en cero. Si te queda alguna duda, venís acá y acá te va a decir todos los elementos que tenés seleccionados y en qué ¿dónde capa está? está. Están en la Mm, capa cero. ¿Sí? ok, A sí, la derecha está el botón de cerrar el editor, le das OK, sí, guardar los cambios, le sí, das a aceptar y ahí ya, fíjate, le cambió la capa, porque yo le había cambiado por última vez, ¿te acordás? La puse en ejes a sí, la silla. Bueno, si sí, yo sí, ahora sí, toco este eje, me dice, perdón, toco este bloque, me dice que está en la capa ejes y por eso tiene ese color y ese tipo de líneas. Ahora, si yo la pongo en mobiliario, sí, ya va cambiando de color. va cambiando de color en cualquiera de las capas que yo la ponga, ¿ves? Sí, porque está en la cero. Porque está creado en la capa cero. Sí, Voy a genial. capa Y, mobiliario sí. y ahí quedó en la capa que corresponde. ¿Ok? Y otra cosa, sí, y otra cosa es que uno, o sea, es mejor hacer los bloques quizás al principio, pero uno no sabe qué vas a necesitar mientras estás dibujando por ahí, no puedes prever todo. Así que mientras estás dibujando por ahí te armás el bloque y chao, y después seguís, me imagino, ¿no? Sí, en realidad es un trabajo que uno va haciendo a medida que va necesitando cosas. Por eso Claro. yo les mostraba siempre mis bibliotecas de bloques. Sí, sí, Cuando sí, uno va trabajando, lo que vos podés hacer es ir armándote esas bibliotecas. Yo, por ejemplo, tengo esta carpeta que se llama bloques de CAD, ¿ves? Y tengo archivos con árboles, archivos con ascensores, archivos con coches. Entonces, en cada uno de estos archivos
me voy guardando Y, los que más uso o los que más me gustan, ¿sí? Y después me los llevo con control C, control V, que quiero este chip visto de atrás, control C, y y haciendo coloque control C y control control V, ¿no V, te lo pego. sale el número raro? ¿No te sale? ¿Qué número En raro? vez en vez del nombre, el bloque. ¿Te cambia de nombre o no? No, No, mantiene el nombre con el que fue creado. Este se llama ok, chip trasero. ok. Pero también acordate que yo les decía, Está en cero. ojo de dónde sacan los bloques. Los pueden sacar de cualquier lado, pero hay que tomarse el trabajo las primeras veces cuando uno encuentra un bloque o le pasan un bloque de revisarlos. De revisarlos, ¿qué quiero decir? A ver, ¿cómo se llama? Este se llama Carrera 911. Carrera 911 es el modelo del auto. Es Sí, reconocible. Entonces, ¿está bien el nombre? Sí, no, bueno, veré si se lo cambio o no. Después me meto adentro del bloque, me pongo a aceptar y me fijo si todo esto está en la capa cero. Lo mismo que ok. hicimos recién. Fíjate que todo esto está en diferentes capas porque acá no me tira un nombre. Cuando acá no hay un nombre es porque hay varias capas utilizadas, ¿sí? Varios Yo layers, lo puedo sí. pasar al cero para que todo esté en cero. Le doy a cerrar el editor de bloques, le digo que guarde los cambios y yo ya sé que este bloque funciona, ¿sí? Ok. Que está en cero, Y- que funciona y la otra cosa que hay que verificar es la escala en que está hecho el bloque, porque por ejemplo, si yo hago control C y voy al otro dibujo y lo pego, control V, estos ya están ajustados en escala, o sea, si yo digo que esto es 1 metro, el auto no va a medir más de 2 metros, más de 2 metros, 1,78, es una medida de un auto normal, ¿sí? No es que me apareció un auto gigante o un auto enano de medio metro. Sí, Entonces, eso lo puedo verificar con las unidades, viendo en el bloque, en el dibujo desde donde lo traigo, DBG units. claro, si tiene las unidades que yo estoy trabajando o copiándolo en un dibujo donde yo sé que las unidades están bien. Y recién ahí lo modifico. Mm, ¿Sí? ok, sí, sí, sí. Tengo que ver si me acuerdo de eso, pero hasta que no me ponga a hacer los bloques así ordenaditos, pero está bueno revisar que esté todo en un solo layer y la escala. Sí. Y hacer todas así como hiciste vos el catálogo, en la misma escala. Sí, porque en realidad uno va viendo a medida que va dibujando qué es lo que necesita, como vos decías, y bueno, va buscando los bloques que necesita o los va haciendo. ¿Sí? Claro, claro. Qué bueno los autitos. Así que nada, Mm, esa es la idea. ok, Eh, genial, gracias. tenías otra pregunta de otra cosa. Era lo de los layers que apago y no se me apagan. Y eso es raro, que no se apaguen los layers. eh, Ah, es como intermitente. Después voy a ver si traigo el file y, y lo vemos juntos. bueno, dale. Sí. Bueno, eh, ¿alguna pregunta más de alguna otra cosa? Por ahora no. Sí, Giovanna, decime. Ay, perdón. Yo hice el ejercicio número 3 de sombras, el ejercicio que estaba junto con la casa. Y no lo puedo subir porque tendría que eliminar los otros dos ejercicios. Y no sé si está revisado. No, vos tenés los archivos originales, ¿no? ¿De qué? De lo que subiste antes.
Sí, pero están en el Google Drive donde yo subo todos los ejercicios. Entonces, como me faltaba uno, quise subirlo, pero no puedo porque aún siguen los ejercicios. O sea, mi pregunta es, capaz aún no está revisado. No, 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 no. Si vos los... A ver, son dos cosas diferentes. Mirá. Sí. Y lo que pasa es que ustedes no ven el Classroom como lo veo yo. Ah, Pero el tema es así. a ver, Cuando vos subís un dibujo, una tarea, ¿sí? A claro, cualquiera de las tareas, vos haces sí, la entrega, por ejemplo, ¿no? sí, Y vos entregaste esto, claro, los ejercicios 3 y 4 de sombreados. exacto. Acá al costado te aparecen los dos archivos que subiste. Sí, No te permite adicionar uno más. exacto. Tendría que Bueno, anular. claro, vos tenés que anular la entrega y volver a subir todos los archivos que quieras que queden en la tarea, ¿sí? Sí, pero quiere decir que si yo lo anulo, usted ya tiene la copia. No, acá no quedan copias. Yo los que fuiste entregando y fuimos viendo ya los descargué y están en mi compu. Ah, bueno, entonces puedo anular y subir el ejercicio que lo tengo ahí colgado. Sí, pero lo que te digo es que en la tarea tienen que quedar todos los ejercicios. O sea, en esta tarea tendrían que estar en los ejercicios 3 y 4. Si vos ya subiste el 4 Sí. y lo vas a anular y querés subir el 3, subí el 3 y el 4 para que queden los dos en la tarea. Ah, bueno. Porque Claro, si... no se me ocurrió. La idea era anular y volver a subir todo. Exactamente. Uy, qué burra. ¿Eh? No, no pasa nada. Está bien, profe, gracias. Otra ¿Está? cosa, Sí. eh, no me quedó claro cuál fue mi error en el ejercicio de escala, porque no lo encontré. Así que esperé hoy para que me diga exactamente cuál fue mi error. Sí, espera, ahora lo Claro. vemos. Vamos a ver los trabajos en clase. Escalas anotativas. Había una escala que creo que no tenía bien las unidades. Este archivo se llama... Ya lo había bajado, espera. Escalas anotativas. Tiene que estar descargado. Este es. Sí, este es el archivo que subiste. ¿Sí? Acá están todas las escalas. Lo pusiste bien esto en milímetros. ¿Sí? Ahora, si yo voy viendo cada una de las escalas, Sí, fíjate que acá abajo dice 1001. Esta está bien. Creo que era sí, la 5 la que estaba mal. 1002, porque es 1 en 2. 1 en 5 dice 1001. Así que la de 5 está mal. Porque acá dice 1000, pero acá dice 1. Tendría que decir 5. ah, ¿Por cambié, qué? profe. Porque si no, Claro, esta 1001 en realidad corresponde a esta escala, 1 en 1. claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Está bien, entendí. Claro, era un poco más minucioso por lo que veo. Claro, No le porque encontraba el error. todo depende del número que pongas detrás de 1000. ¿Sí? Ok, profe. Tiene que ser el mismo que pones en el nombre, el mismo que Sí, pones cuando la editas, ¿viste? Cuando haces este. sí, sí, 1 en 2, entiendo. 1000, 2. En cambio acá, Claro, si vemos cómo está hecho el 1 en 5, sí, dice 1 en 5, 1001. Acá tendría que decir 5. sí, profe. Le Ok, das a profe. aceptar y ya está, y lo subís de vuelta. Ok, perfecto. Gracias por la observación, porque la verdad es importante saber, incluso que tienen que corresponder una cosa con la otra. Está bueno. Sí, igual cuando hagan las escalas anotativas hay que revisarlas porque sí, es Claro, importante porque después va a escalar de cualquier forma las exacto. ventanas, ¿sí? Muy bien. Sí, Y la sí. comprobación es fácil. Abren acá, vamos a hacerlo de vuelta, donde dice impresión en milímetros, abren ahí y ponen personalizado y van a aparecer todas
las escalas. Se ponen en la primera y van leyendo acá abajo. 1001, está bien, porque es uno en uno. La siguiente para abajo, uno en dos, 1002. 1005, que es la que hay que corregir. 1010, está bien, 20, 50, 75, 100, 200, 1000, Perfecto. 2000 y Bien. 5000. ¿Sí? Sí, profe, sí. Entendí, excelente. Buenísimo. Lo voy a volver a corregir y a mí me conviene, si tengo que hacerlo 2 veces, lo hago, porque así aprendo. No, pero aparte es importante porque si esa escala la dejas así, cuando escales en ahí va a haber un error. Totalmente, profe, totalmente. Y aparte es posible que no sepas por qué se produce eso. Claro. De hecho, está bueno porque no solamente para la tarea, sino ya uno se queda con eso. Como mismo cuando yo quiero abrir un archivo, siempre pongo DWG Unit para saber con qué unidad estoy trabajando. Sí, No, está no, bien. está bueno. Gracias, profe. No, de nada. Otra cosa, profe, Sí, disculpe, justo en el momento que usted explicó qué es lo que teníamos que hacer con el planito, el último planito, sí, que yo ya había cargado el hatch o la sombra de los muros y la sí. piletita y la pileta, después no escuché cuál era el siguiente video. No, ¿Usted sí, decime. subió el video de la clase? Sí, 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 está subido. No, entonces no, ya no la vi más. Está bien, profe. ¿Eh? Igual te cuento, es así. La idea es que completen este archivo que yo envié, que es un DWG, que va a ir así, sin nada, casi. Solamente muros, escaleras, la mesada de la cocina y la pileta. ¿Sí? Y tienen que agregarle todo lo que puedan de lo que ven en el PDF que mandé, que son el hatch de la pileta, algún árbol, mobiliario, tanto en el baño como en el dormitorio, en el living, en la cocina. No tienen por qué ser este, puede ser otro, ¿sí? No tiene que ser exactamente lo mismo. Y después los hatch de vereda, en el acceso, en la parte de adelante de la casa y fundamentalmente puertas y ventanas, ¿sí? Ok, profe. Todas las Entendido. puertas y ventanas que ven acá, esas tienen que estar agregadas, Bien. que van a ir, obviamente, en los lugares donde aparecen estas mochetitas, ¿sí? Por ejemplo, acá va a ir una puerta, acá va a ir la puerta del baño, acá va a ir otra. Para eso les mandé el PDF para que lo usen como guía, ¿sí? Sí, profe. Ok, entendido, ya entendí. Porque yo pensé que íbamos a hacer, no sé, por ahí, clase por clase, y a medida que iba Ahora viendo, te, ahora te agregando. cuento eso. Ahora te Ok, cuento eso. El tema también que dije es, si ustedes quieren agregar más sombreados o más cosas, no hay ningún problema. Si ustedes quieren darle un hatch al piso de afuera, lo pueden hacer. Si quieren darle un hatch al césped, lo pueden hacer. Si quieren agregar otro bloque de lo que sea, lo pueden hacer, ¿sí? Eh, Nada, es más que nada para practicar y para que quede el dibujo como a ustedes les gustaría que quede. Pero como mínimo, esto de puertas y ventanas y de los bloques que puedan identificar qué es cada una de cada uno de los ambientes. ¿Ok? sí, perfecto. Después, la otra cosa que dije es que nosotros vamos a continuar viendo cotas y textos. Y a medida que veamos cotas y textos, pueden ir poniéndole cotas a este plano y poniéndole textos a ese plano. ¿Por qué? Porque este es el ejercicio final en realidad, utilizando la planta que yo les mandé más lo que completen, al final, en la última unidad, lo que tienen que hacer es ponerle cotas, ponerle texto, ¿sí? O sea que esto pueden ir adelantándolo y no esperar a hacerlo en la última unidad. Eso fue lo que dije, que podían ir completándolo. Pero no hay que apurarse, tampoco con esta planta hay tiempo ¿eh? Para ir completándola. ¿Ok? Ok, ahora sí. Bueno, bueno, largamos con el tema de hoy.
Bueno, el tema de hoy son las cotas y el acotado particularmente. Yo voy a subir cuando termine la clase, el apunte de la unidad 11, que son crear cotas, ¿sí? Pero lo que vamos a ver hoy, o lo que vamos a hacer más hincapié hoy, son las partes de una cota. ¿Por qué? Porque las cotas en el AutoCAD tienen unas cuantas partes y hay que definir unas cuantas cosas. Entonces, primero, lo que vamos a ver son las partes de una cota y antes de eso, algunas cuestiones de cómo acotar un dibujo, ¿sí? De cómo es el orden o cómo podríamos decir que podría ser algún tipo de orden para acotar cualquier dibujo. Dentro del menú de inicio, en la barra de menús, está la barra de acotación. Acá van a encontrar textos y cotas, ¿sí? Después vamos a ver cómo se utilizan los textos, pero bueno, acá están los textos y al costado están los iconos de acotar, ¿sí? Y después los tipos de acotación. El primero es lineal y algunos otros tipos más abajo que tienen que ver con unas flechitas para poner textos que se llaman directrices, que las vamos a ver, pero como un tips. También está el icono de insertar una tabla, que no lo vamos a ver en el curso, pero si quieren lo vemos a la pasada y después ustedes lo investigan. Y en la parte de abajo, si presionan al lado de anotación, tiene un triangulito, si presionan ahí se descuelga este menú, que es desde donde nosotros le decimos al AutoCAD qué texto y qué cotas queremos que utilice, ¿sí? Desde acá se cambian los tipos de texto y desde abajo los tipos de cotas, ¿sí? Fíjense que este tiene un montón de estilos de cotas, que también vamos a hablar de qué es un estilo de cotas. Pero bueno, este es el menú desde donde se manejan las cotas en el AutoCAD. Y lo que tiene que ver con acotación se maneja desde este menú, donde está lineal y aparece una cota en línea recta, horizontal. Si picamos al lado, van a ver que se descuelga un menú donde tiene todos los tipos de acotación. Este puede ser lineal, alineada, angular, longitud de arco, radio, diámetro, coordenada y con recodo, ¿sí? Para acotar cualquier cosa, vamos a dibujar algo. Supongan que ustedes quieren acotar esta figura, ¿sí? Hay unos lineamientos básicos y generales que uno va aprendiendo a medida que va dibujando y haciendo documentos que tienen cotas, que es cómo voy a distribuir o poner mis cotas. Cuánto voy a acotar y cuánto voy a dejar de acotar. Dónde voy a poner las medidas, cuántas medidas voy a poner. ¿Es necesario poner todas las medidas? ¿Qué conviene más? ¿De qué manera se puede hacer? Bueno, estos son lineamientos básicos, no quiere decir que sí o sí los tengan que hacer así, pero son como principios fundamentales de acotar un dibujo. Lo primero es la distancia a la que vamos a poner nuestras cotas, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es decir que queremos que nuestras cotas estén a una determinada distancia que vamos a tener que ver cuál es en cada dibujo. Yo le voy a decir que quiero que mis cotas estén a, no sé, a 50 centímetros del objeto. Entonces, voy a hacer unas auxiliares con los propios objetos, ¿sí? Y sobre estas líneas que acabo de hacer, voy a poner mis cotas. Esta es una manera. Puedo hacer, esto lo hice con desfase, con offset, ¿sí? También podría hacerlo con líneas auxiliares dibujadas de otra manera, si es que esto no me parece. Entonces, puedo decir, hacer una línea de punto 50, que es la distancia que yo quiero a la que estén mis cotas, borrar este pedacito y extender esta línea, y sobre esta línea voy a poner mis cotas. Y hacer lo mismo
del otro lado. Dibujo una línea sobre ese borde y en este caso la voy a desplazar 50 centímetros. ¿Sí? Esto lo dibujan como quieran. Yo les muestro formas posibles. Voy a hacer lo mismo del otro lado por si es que quiero poner alguna cota. Y lo mismo para este otro lado. ¿Sí? Y esta la muevo 50 centímetros retirada del objeto. Ya tengo mis líneas auxiliares. Estas líneas después las voy a borrar. Si les parece confuso, si quieren diferenciarlas, si las quieren poner directamente en la capa de auxiliares, lo pueden hacer. Yo no sé ni siquiera si las tengo. Líneas auxiliares, ¿sí? Y yo sé que eso después lo voy a borrar. Y ahora les voy a explicar por qué las dibujo. Si voy a acotar esta figura, voy a utilizar la forma lineal de acotar, ¿sí? Como en todos los comandos les da una breve descripción de cómo funciona este comando. Y fíjense que en el ejemplo que da hay un triángulo, ¿sí? Donde la base está un poquito levantada. O sea, lo voy a tratar de representar acá. Tiene la base un poquito levantada el triángulo del ejemplo, ¿sí? Fíjense que está un poquito levantado del lado izquierdo, el punto 1. ¿Por qué? Porque este estilo de cotas acotan en horizontal y en vertical, ¿sí? Me están acotando la distancia de acá a acá, pero en horizontal. Si yo quiero acotar el largo de esta línea, la real magnitud de esta línea, tengo que utilizar otro tipo de cota, que es la alineada, que es esta, la segunda. Le voy a marcar, ahora vamos a ver cómo funcionan, pero está marcando esta otra distancia, ¿ven? La línea inclinada mide 3,67, que no es lo mismo que 3,46, que es la distancia de este punto a este punto. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a diferenciar qué es lo que tengo que acotar y con qué lo tengo que acotar. En nuestra figura no tenemos esta situación, entonces lo que tenemos que acotar siempre van a ser cotas lineales. ¿Ok? Y lo que voy a hacer le voy a decir al programa dónde quiero poner las medidas o qué medidas quiero poner. Entonces, voy al icono, pico, leo abajo, me dice colineal, que es el comando, y me dice que designe el origen de la primera línea. Voy a elegir este punto final, leo abajo y me dice que especifique la segunda línea de referencia. La segunda línea va a ser este punto o este, que es lo mismo, porque acuérdense que lo va a acotar de manera lineal, no lo va a acotar inclinado, o sea que es lo mismo. Fíjense, yo le voy a poner el de arriba, voy a leer abajo, ¿sí? Y me va a dar una serie de opciones. Lo que no me va a decir es lo que me está pidiendo también el comando, que es dónde quiero fijarla. Fíjense que se mueve hacia donde yo quiera, también podría acotar hacia el otro lado, porque yo piqué en este punto y en este. Entonces yo puedo definir esta longitud de acá abajo y subirla, o esta altura y ponerla a un costado. Todo eso moviendo el mouse. Ahora, lo que me está pidiendo el comando, pero que no lo dice, es dónde quiero poner esa cota. Para eso dibujé las líneas auxiliares, para decirle la quiero acá, ¿sí? No necesariamente tiene que ser perpendicular la referencia a objeto, ¿sí? El OSNAP. Fíjense que aparece cercano, en punto medio. Mientras yo tenga el F8 puesto y una línea una cota de este estilo, yo le puedo decir cualquier punto de esta línea recta y lo va a poner sobre esa línea, ¿sí?
Voy a seguir acotando con el mismo tipo de cota y voy a acotar en este caso desde este punto hasta este punto. Y de vuelta, el comando no me lo pide si leo la línea de comandos, pero sí me lo está pidiendo gráficamente. Me está diciendo dónde la pongo. ¿Dónde pongo esta cota? Bueno, sobre esta línea que acabo de dibujar auxiliar, quiero mi cota. Pico, acuérdense que siempre tiene que haber un snap o de cercano, de punto medio, de perpendicular, lo que sea. Pero tiene que haber una marca verde, porque si no, la van a estar poniendo en cualquier lugar, o más arriba, o más abajo, o muy cerquita, pero no sobre la línea. Entonces, mientras aparezca alguna referencia a objeto, es suficiente. Y pico. ¿Qué logro con estas líneas auxiliares? Prolijidad. Que todas las cotas en horizontal estén a la misma distancia del borde más saliente de la figura y sobre una misma línea. ¿Sí? Después la borro. Pero esa es la idea de acotar una figura de manera correcta, digamos. Vamos a hacer lo mismo con este lado. Con este. Con este. Con este. Y con estos del otro lado. Fíjense que ahí no tomé bien el punto final. Me equivoqué. Lo tengo que llevar al encuentro de esas dos líneas. ¿Sí? Y de acá a acá. Y sobre la línea auxiliar. Bien. Fíjense una cosa. Esta cota 361 es igual que esta. ¿Vale la pena, y esta 372 es igual que esta, ¿vale la pena acotar dos veces lo mismo? No, la verdad que no. Entonces tienen que elegir cuáles de esas cotas van a borrar. Porque no tiene sentido repetir información. Entonces, supongamos yo decido borrar estas. Si me fijo en las horizontales es 533 y 339, que son las mismas. ¿Vale la pena acotar en los dos sentidos lo mismo? La verdad que no. Me voy a volver a dibujar la línea auxiliar que la voy a necesitar. Otra cosa, obviamente las cotas debieran tener su capa para poder también trabajar en la capa que corresponde, ¿no? Yo no lo estoy haciendo como corresponde, lo vamos a hacer como corresponde. Y estas cotas las vamos a pasar a cotas, ¿esto qué es? A ver. Son anotativas, bueno. Vamos a ponerle cotas. Cota 75, por poner una capa. No importa porque ahora no estamos trabajando con capas, pero deberían tener al menos una capa que se llame cotas. Si sabemos la escala, mejor, y si no, por lo menos que esté en una escala que se llame cotas. Y vamos a trabajar en esa escala que acabo de elegir para seguir haciendo nuestras cotas en la misma capa. Bien, entonces dijimos, la verdad no vale la pena repetir información. Entonces elijo alguno de los lados. Después tengo que fijarme si esta determinación de decir, bueno, las quiero a 50 centímetros de mi objeto es suficiente. Por ahí me parece que están muy pegadas, entonces lo que puedo hacer es moverlas un poco más e ir ajustando esa distancia. Las muevo 50 centímetros más a la derecha con desplazar y 50 centímetros para abajo con desplazar. Hacia abajo. Entonces, no quedan tan pegadas al dibujo, me puede parecer mejor o peor. Si no me gustó, lo modifico más, lo modifico menos. Eso ya queda a criterio del que está dibujando y muchas veces
depende del espacio que tenemos en la hoja para poder poner las cotas. Pero eso siempre se va ajustando, ¿sí? No hay una norma. Lo que sí es una norma es poner todas las cotas sobre una misma línea, porque si no, podría pasar que tuviésemos estas situaciones. Y la verdad que esta situación no está buena. No está buena, es desprolija, no se entiende por qué el salto entre una y otra si estamos acotando al mismo lado, ¿sí? La otra cuestión es la información que vamos a dar. Nosotros estamos diciendo las medidas de un lado y del otro, pero no estamos poniendo la medida general de nuestro objeto, el largo total. Y eso podríamos ponerlo con el mismo tipo de cota, por ejemplo acá, ¿sí? Y decirle a una distancia en particular podríamos también hacer una línea auxiliar y si no queremos perder tanto tiempo, hacerla a ojo y más o menos decirle, ¿sí? Eso también después con la práctica uno lo va a poder ajustar a ojo. ¿Por qué? Porque si uno lo hace a ojo puede ponerla ahí y si toma la otra medida en el otro sentido y no está muy canchero con esto de las proporciones, puede quedarle una cota acá. Entonces, esta distancia de acá a acá es mucho mayor que de acá a acá. Lo ideal sería que fuese siempre la misma distancia, ¿sí? Porque eso también hace que el plano se entienda, ¿ok? Entonces, si esto todavía no lo dominan, pueden hacerse alguna línea auxiliar, ir manejándolo con líneas auxiliares, ¿sí? Bien, vamos a acotar el lado largo. Esta es una manera de poner cotas, ¿sí? Después borro todo lo demás. O sea, borro mis líneas auxiliares o las apago. Y quedó mi plano acotado, ¿ok? Tengo las distancias totales, los largos el largo y el ancho, y después las cotas parciales en cada sector de la figura. También podría tomar la decisión de agrupar las cotas y en vez de poner las totales debajo de las parciales, las podría poner en el lado opuesto. Esto ya depende del que dibuja, ¿sí? Podría utilizar un lado para las totales y otro lado para las parciales. Y estas no las pondría, ¿sí? Después borro mis cotas auxiliares. Y tengo la figura acotada por todos lados. Izquierda y arriba el largo y el ancho, y a la derecha y abajo las cotas parciales. Esta es una opción. La otra opción, como les dije antes, ponemos una a continuación de otra. ¿Sí? Y estas obviamente no las pondríamos. ¿De qué depende de dónde ubico las cotas? Depende del gusto del que está dibujando, depende de qué se entienda o qué se lea mejor o cómo se lean mejor las cotas, ¿sí? Y después tenemos que ver qué cantidad de información tenemos que dar dependiendo de cada situación. Voy a ir a algunos de los ejemplos que han dibujado. Por ejemplo, acá, fíjense, hay una serie de cotas puestas a la derecha que tienen que ver con las alturas de los objetos y después los anchos de cada parte del velador puestos desde el más pequeño al más grande en ancho, 33, 90 y 50, puestos a una distancia similar o igual, ¿sí? Y la última, que era 56, que quedaba muy lejos, si yo la ponía acá, porque le correspondería entre el 33 y el 90, ¿no? Me cruzarían las líneas estas auxiliares que aparecen en cada cota, cortarían el dibujo, lo ensuciarían. Entonces esta cota realmente queda mejor arriba, pero eso hay que verlo dibujado, hay que ver cada caso qué es lo que toca.
Después la otra cota de altura, que era el anillo intermedio de nuestro velador, la verdad que ponerlo acá no quedaba bien, ¿sí? Entonces por eso decidí ponerlo del otro lado. Un criterio parecido al de la parte de arriba. Y por último quedan los radios y los ángulos, ¿sí? Por geometría yo sé que si le doy este ángulo puede sacar los otros tres con las medidas y con ese ángulo. Así que no necesito acotar los 4 ángulos de la pantalla, ¿sí? Con uno solo es suficiente. Y después los radios. Ahí sí tengo que acotar todos los radios, por lo menos de un lado. En este caso, para no poner la cota de este lado, que tenía más líneas y más información, decidí poner el radio del otro lado, que había un poco más de espacio. Y este radio de la base del velador, del lado izquierdo, del lado contrario, para que no apareciese otro radio puesto acá que iba a pisar las líneas de las demás cotas, ¿sí? O sea que cuando uno acota tiene que tener cierto cuidado de dónde pone las cotas, cierto criterio, que estén alineadas, ¿sí? Y si no pueden estar alineadas como en este caso, que estén a la misma distancia unas de otras, ¿sí? Eso ayuda mucho no solo a la prolijidad, sino a que se entienda mejor el dibujo. Con la percha pasa lo mismo, y fíjense, con la percha el desafío por ahí era mucho mayor porque tenía más radios, sobre todo. Y teníamos que acotar algunos centros, ¿sí? Entonces hay que pensar un poco cuáles son las partes que tengo que sí o sí acotar para que se entienda el dibujo. Uno de los trucos que se utilizan frecuentemente cuando uno tiene que decidir qué cotas poner y qué no, es decir, bueno, ¿cuáles son las medidas mínimas que le tengo que dar al tipo que lo tiene que dibujar? Olvídense de construir, al tipo que tiene que dibujar esto. Entonces, bueno, yo sé que le tengo que dar los anchos, sé que le tengo que dar los puntos centrales de las circunferencias, ¿sí? Las distancias entre esos puntos, ¿ok? Como para que después alguien lo pueda dibujar, ¿sí? En el dibujito del Android lo mismo, ¿sí? Acá están las medidas mínimas y básicas que necesitaban para dibujar, también con el mismo criterio. Lo que no puedo poner del lado de las alturas, por alguna razón, o porque si lo ponía de este lado se llenaba de información, lo pongo del otro lado. Como sé que un lado es igual al otro, no hace falta acotar las dos antenas, acoto una de un lado y del otro lado el ángulo para poder ubicar la antena. Un solo radio en el ojo, porque los ojos son iguales, ¿sí? Los centros de toda circunferencia para poder hacerlas, porque los centros definen a la circunferencia junto con el radio, con lo cual no puedo dejar de acotar los centros de las circunferencias para poder dibujarlas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, se Bien, entendió. perfecto. No, por ahora no. Bueno, cuando tenemos una figura como esta, ¿sí? Que no es ortogonal y vamos a usar el segundo tipo de cotas, que es la alineada, los procedimientos son más o menos los mismos, ¿sí? Si yo voy a acotar, está bien que la distancia desde el objeto a la cota sea la misma, con lo cual, si no tengo mucha práctica, o sea, si me pasan estas cosas, no está bueno. Entonces, me hago mis líneas auxiliares a una misma distancia y después sobre esas líneas pongo las cotas. ¿Ok? Entonces, acuérdense, si hay algo que está inclinado, no utilizo la lineal, sino que utilizo la alineada, ¿sí? Y después vamos a pasar a los radios, medidas de arco y el último grupo de tipos de cota. Bueno, si seguimos, vienen los angulares, ¿sí? Las cotas que acotan ángulos.
De vuelta, como siempre, un preview. Fíjense, me va a pedir primero un lado, después el segundo lado y el tercer clic o la tercera posición es donde voy a ubicar la cota. ¿Ok? Eso es todo lo que me va a pedir. Entonces pico en angular y leo abajo. Me dice que designe el arco, el círculo, lo que vaya a acotar. Entonces yo quiero acotar este ángulo de acá abajo. Le tengo que dar primero un lado. Leo abajo, me pide la segunda línea. Pico en la segunda línea y ya aparece el ángulo. A medida que mueva el mouse, voy a acotar diferentes ángulos, dependiendo de qué cuadrante le indique con el mouse. ¿Sí? 133 grados siguiendo esta línea o 113 siguiendo la horizontal de 367 con esta línea 339 o el ángulo interior de 67. Y lo que me está pidiendo el comando, aunque no lo diga expresamente abajo, es donde quiero dejar puesta la cota. Pico en donde quiero que se quede fija, se sale del comando y ahí quedó el ángulo acotado. ¿Sí? Con los ángulos también existe esta cuestión de cómo tienen que quedar dibujados o presentados en el dibujo. Supónganse que por alguna razón tengo que acotar todos estos ángulos. ¿Sí? Voy a ir a angular y voy a empezar a acotar. Y uno lo pongo acá, otro lo pongo acá, otro lo pongo acá, y es todo muy al azar, ¿sí? Entonces, ¿están ahí? ¿Está la información? Sí, la verdad que no se ve demasiado prolijo. Entonces, esto hay que evitarlo también, ¿sí? Y para eso podemos hacer la auxiliar, que en este caso sería un círculo, o sea, tomaríamos de centro el final de cada línea, y sobre este círculo poner nuestros ángulos de vuelta. Voy al comando angular, leo abajo, un lado, me está pidiendo ahora el segundo lado, aparece la cota y le tengo que decir dónde quiero que la fije. Entonces le voy a decir sobre ese círculo que acabo de dibujar. Y repito la operación con todos los demás. ¿Sí? Ahora, si dibujo o si acoto este último ángulo, el 107, no tengo manera de borrar el círculo que hice. Entonces lo que voy a hacer es no acotar el último, borrar el círculo y recién después acotar el último ángulo si es que necesito acotarlo. Y esta vez, para decirle dónde quiero que fije la cota, le voy a decir el punto final de la cota de al lado. ¿Sí? Fíjense que me rotó este número. Si suceden estas cosas, tengo que fijarme de qué manera hacerlo para que eso no pase. Y que las letras estén adentro, ¿no? Y que la letra esté adentro, exactamente. Exactamente. Van a ver que, por ejemplo, esto se está poniendo un poquitín complicado. La puedo acotar ahí. También lo que pueden hacer es arrastrar estos arcos, pero está rotando el texto. Estas cosas suceden, no se preocupen. La cuestión es ver de qué manera podemos resolverlo sin dar demasiada vuelta. Muchas veces lo podemos poner a ojo, total, o sea, este error
de ubicación de la cota prácticamente no se va a ver, así que tampoco pasa nada, y tendríamos todos los ángulos acotados. También es cierto que no tiene demasiado sentido acotar todo, porque un círculo son 360 grados, o sea, este último ángulo sale de hacer la cuenta. O si en realidad supongamos que nuestra figura fuese una especie de abanico, y este último ángulo en realidad fuese la parte externa de ese abanico, podríamos romper la regla de alinearlos y acotar este angulito un poquito más adentro, porque en realidad lo que queremos que se lea son los ángulos de la figura. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que con cada caso hay que pensar también un poco qué es lo qué y cómo acotamos. ¿Sí? Después, longitud de arco, lo que hace es medir la longitud de una línea curva. ¿Sí? Si yo selecciono el comando, voy acá, longitud de arco, me va a dar un preview de lo que hace. Se puede hacer con como un trozo de una línea entera o con una parte de una línea o con una línea curva entera. En el ejemplo es una parte de una curva más larga. Y nos pide lo mismo, un primer punto y un segundo punto donde ubicarlo. Entonces pico, leo, designe el arco o segmento de arco que quiero acotar, en este caso va a ser este, aparece automáticamente la cota y después, sin que aparezca escrito en la línea de comando, me está pidiendo dónde quiero dejar esta cota, ¿sí? Abajo o arriba, y a qué distancia. También podría utilizar un auxiliar para ubicarla a una distancia que yo quiera, ¿sí? Porque seguramente o probablemente, no seguramente, esto siga con una recta, entonces tendría que venir a buscar una lineada que vaya desde el punto final al punto final y acotarla a la misma distancia que la última, ¿sí? Porque a veces tenemos situaciones como esta, ¿no? Entonces es importante ver cómo acotamos esto, porque si yo utilizo la misma distancia o el punto final de la cota anterior, a veces sirve y a veces no. Fíjense que acá quedó muy cerca, acá más lejos y acá todavía más lejos. Entonces, acá hay que empezar a estudiar un poquito mejor cómo dejar las cotas para que estas cosas no pasen. ¿Sí? Pero bueno, esto es prueba y error y ver de qué manera quedan mejor. Después tenemos radio y diámetro. Estas pican directamente sobre una curva y aparece el radio. Hay que tener cuidado porque donde piquemos va a quedar la cota, ¿sí? Voy y elijo radio. Donde pique en el arco va a quedar puesto el texto. Esta no me da opción de moverla. Esto es un seteo. Posiblemente en algún AutoCAD sí la puedan ubicar. Y les va a hacer una línea hasta el centro de ese arco, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con este círculo. Sí, nos va a dar el radio. Y por último el diámetro. Acá nos va a dar el diámetro del círculo o nos puede dar el diámetro de una curva también, ¿sí? Vamos a picar acá para que no se encime. Y fíjense que va a ser la línea hasta el otro lado porque tiene que completar el diámetro de este arco. ¿Sí? Que en realidad sería el diámetro de la circunferencia que forma este arco.
Y obviamente hay cosas que las cotas no pueden hacer. O sea, si yo le aplico un diámetro a una línea recta, no me lo va a hacer, porque no tiene lo mismo que un diámetro, ¿sí? O sea, eso no lo va a hacer porque geométricamente es imposible. Después tenemos las coordenadas. Las coordenadas se refieren a acotar desde el 0 hacia las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Voy a abrir un dibujo nuevo, porque acá tengo un montón de cosas. Bueno, y ahora voy a dibujar una línea a la coordenada 0, 0. ¿Sí? Entonces voy a ir a la línea y me dice que precisa el primer punto, la línea de comando, ¿no? Y acá voy a escribir 0, 0, 0. Línea 0, 0, 0. Esa es la coordenada 0. 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Le doy Enter. Y se fue allá abajo. ¿Sí? Este es el 0, 0 de mi espacio de trabajo. Y la voy a poner en cualquier lugar ahí, no importa. Lo importante es saber que acá está la coordenada 0. Lo que hacen las cotas de coordenadas es acotar en relación al 0, 0 de mi espacio de trabajo. Entonces voy a las cotas, elijo coordenadas, ¿sí? Y me dice que designe la ubicación del punto. ¿Por qué del punto? Porque una coordenada es un punto, ¿no? Entonces, si yo le digo quiero que me acotes este punto, fíjense, va a aparecer esta cota que tiene diferente medida en el eje Y que en el eje X. ¿Sí? En el eje X arriba y abajo, 358, 358, porque estoy midiendo sobre el X. Vean acá el UX, el simbolito que está acá abajo a la izquierda. Las horizontales son las X, como siempre, en los ejes cartesianos. O sea, esto quiere decir que está a 358 metros con 79 del 0. Pico y la fijo. Y ahora voy a hacer lo mismo con este punto, pero en Y. Ese punto en Y está a 358. Perdón, a 577. Tanto a izquierda o a derecha de la línea son 577. En este caso estoy tomando la coordenada en vertical, en el eje Y. ¿Sí? O sea, lo que estoy acotando es este punto. Respecto del 0. Respecto de este. ¿Sí? Es como si hubiese hecho lo siguiente. Como si hubiese acotado de acá a acá. En vertical. 577,83, ¿no? Miren. 558,79. Perdón, en X. Siempre, pues estoy tomando desde la horizontal. ¿Qué distancia hay? Desde el X hasta esta línea. Y ahora vamos a tomar la otra medida desde el 0 hasta este punto en Y. 577,83, que es esta medida, ¿sí? Esto de las coordenadas en realidad es porque en AutoCAD empezó a dibujarse con coordenadas. Para dibujar este rectángulo, por ejemplo, le teníamos que decir esta coordenada. Le teníamos que decir, quiero que empieces a dibujar en el 358,79 del eje X y 577,83 del Y. Todo eso le teníamos que decir para decirle que era este punto. ¿Sí? La verdad es que ahora este tipo de cotas se utilizan para otras cosas. Habitualmente tiene que ser un tema muy específico. No se utilizan mucho. Se utilizan para algunas cosas de ingeniería y de arquitectura. Pero bueno, ahí están. Es una opción más. Y después con recodo.
Con recodo es acotar un radio, ¿sí? Donde no tengo espacio para poner el centro de la circunferencia que forma, de la cual forma parte este tramo de circunferencia, ¿sí? Fíjense en el preview que dice 1, o sea, hay que marcar un arco, 2, un eje sobre el que voy a poner el centro porque no entra, y 3 donde voy a poner la cota, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo para clarificarlo un poco. Me pide designar un arco. La ubicación del centro, fíjense que si yo me muevo, aparece esa crucecita ahí abajo. Ese es el centro de ese arco. Supongamos que el rectángulo es mi hoja. Yo no puedo ubicar en mi hoja ese centro, ¿sí? Entonces le voy a decir, por eso me está haciendo esta pregunta, que le diga dónde quiero marcar el centro. Yo le voy a decir que quiero marcar el centro acá. Y entonces aparece esta línea rara, ¿sí? Después me dice dónde quiero dejar el número, ¿sí? Más cerca, más lejos, dónde lo quiero ubicar. Yo le voy a decir que lo quiero ahí. Y me marcó un radio de 511,18. Con un centro, supuestamente acá, ¿sí? En realidad, este centro que marcó no es el centro real, ¿okay? Es un centro, una ubicación ficticia. Lo que sí es real, que el radio de esa curva es 511,18. ¿Por qué? Porque si yo le tomo el radio a esto y me olvido de dónde, no sé si me entra o no me entra el centro del arco, porque el centro está recién acá abajo. Si la hoja fuese mi rectángulo, no entraría ese centro. Es 511,18. Es lo mismo que esto. La diferencia entre esta cota y esta es que acá ubico de alguna manera dentro de mi hoja el centro de este arco, ¿sí? No es real ese centro. Simplemente para decir, bueno, el centro de este radio está de esta curva está a esta distancia. Pero como aparece esta línea quebrada, yo sé que esto no es real, ¿sí? Si fuese recta, sí sé que es real. Simplemente para poder ubicar un radio que no entra en el espacio de dibujo o en la hoja que voy a utilizar. Y esos son todos los tipos de acotado que van a encontrar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, Por ahora no. Bueno, por ahora no, está muy bueno. bien. Dentro de los tipos de acotados que van a hacer sobre el dibujo que yo mandé, yo después les voy a mandar esto, pero el criterio es muy sencillo. En la planta que va a tener la escala más grande, que va a ser 1 en 75, van a acotar los llenos y los vacíos, y ahora les voy a explicar, que son estas líneas rojas que aparecen por fuera de la planta, ¿sí? Estas líneas que aparecen acá por fuera de la planta, 483, 88, 1, ¿sí? ¿Qué es esto de llenos y vacíos? Es una forma de acotar para no llenar el plano de cotas, ¿sí? Es bastante sencillo, solamente son lineales y lo que vamos a acotar son de dónde a dónde van las paredes que estamos acotando. Esta pared va de acá, de este punto, hasta este punto. El siguiente tramo de pared va desde este punto hasta donde empieza la ventana y la voy a ubicar en la misma línea que la anterior. Después voy a acotar el hueco de la ventana.
Entonces voy a ir desde este punto hasta donde termina la ventana y la voy a ubicar obviamente en la misma línea. Y por último, el último paño de pared que viene desde acá hasta donde la pared termina. Por eso también es importante ponerle el sombreado para que sepamos qué es muro, qué es ventana, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a leer planos. Este tipo esta manera de acotar vacíos, se llama vacíos y llenos, se puede complementar poniendo quizás alguna cota total para saber la dimensión total de la casa, desde el frente hasta el fondo, 9,97, ¿sí? Porque si no tenemos que sumar todas estas cotas. Bueno, lo mismo del lado de la parte trasera de la casa, lo mismo de la parte delantera, incluyendo la puerta, por ejemplo, que es lo que después van a ver que aparece en la ficha, ¿sí? Esta manera de acotar es bastante habitual, es bastante ordenada, nos evita tener que poner estas cotas de los muros dentro de lo que es la casa, ¿sí? Y que el dibujo se vea bien, se vea ordenado. Entonces, eso va a ser lo que van a tener que hacer para la primera presentación. Y en la segunda presentación, ¿sí? Donde va a haber una escala un poquito más grande, 1:50, o sea, la casa la vamos a ver de un tamaño un poco más grande, vamos a poder poner cotas dentro de los ambientes, de cada ambiente. Y ese tipo, o esa manera de acotar, debe respetar las mismas características que el resto que lo que les venía explicando de cómo poner las cotas, ¿sí? Entonces, podríamos apagar los muebles, ver qué es lo que nos queda, si tenemos que agregar algo más o algo menos en las capas. Por ejemplo, yo acabo de apagar mobiliario, ¿sí? Y se apagaron los frentes de placar. Entonces digo, no, tengo que acotar el fondo el ancho de los placares, entonces eso no tendría que pasar. Entonces mis puertas de placar, que son estas liñitas, deberían estar en otra capa que no sea mobiliario, ¿sí? Las voy a pasar a puertas, porque en realidad también es la puerta de un placar, ¿no? De un armario. Y ahora sí voy a apagar la capa mobiliario. ¿Por qué lo apago? Porque la verdad es que si voy a acotar adentro de cada uno de los locales, no me interesa demasiado que esté el mobiliario. Yo en este caso lo dejé, pero muchas veces si dejamos el mobiliario es demasiada información, porque lo que interesa en un plano que tiene cotas es la cota y no el mobiliario. Y acá es lo mismo, ¿sí? Me voy a hacer una línea auxiliar que pase o que cruce toda la planta. Que no tape demasiado nada, o sea que no, si esta línea pasase por acá y yo acoto este placar, seguramente el número me va a quedar metido dentro del hatch, ¿sí? Y esta situación no está buena. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Esa línea tendría que ubicarla más abajo. Y después sobre esa línea seguir acotando. Pero en este caso lo que voy a acotar son dos dimensiones de los locales, ¿sí? El ancho, y después tendría que hacer otra línea auxiliar que pase por el dormitorio y por la cocina, que no se pise con esta cota, porque fíjense, si yo pongo la cota en vertical para tener las dos dimensiones de la habitación más la profundidad del placar, acá ya empiezo a tener conflictos. Se empiezan a encimar las cosas, entonces hay que tener en cuenta eso también, y esta cota esta línea de cotas tendría que estar posiblemente
o más a la izquierda o más a la derecha. O más acá o más acá. ¿Sí? Si la pongo más acá, se sale de la cocina. Entonces, evidentemente, tendría que estar más abajo. ¿Sí? Y todos los locales, por lo menos, tienen que tener 2 cotas, ancho y largo, ¿sí? Para poder definirlos. Si es que son ortogonales, si tenemos alguna mocheta, imagínense que, no sé, que esta pared en vez de terminar así, terminase así, por decir cualquier cosa. De alguna manera yo también tengo que acotar esta situación y entonces aparecerán o una línea o una cota alineada, o sea, de acá a acá en el interior, ¿sí? O ortogonalmente, para poder determinar este quiebre, ¿sí? En altura y en ancho. Con cualquiera de las 2 cotas yo puedo dibujar o construir esta pared inclinada. Con estas 2 cotas o con la cota alineada. ¿Sí? Ahí también hay que decidir qué cotas voy a poner. Si la alineada o las ortogonales. Pero bueno, no es difícil. La cuestión es tratar de respetar un poco esto de que no se nos encimen las líneas, que no se nos encimen los números. Si vemos que nos pasa la línea justo entre un número, tratar de modificar esa situación para que la línea tampoco pase sobre el número, para que quede más limpio el número, ¿sí? Obviamente las líneas se van a cruzar. Tratemos de que no se crucen sobre los números. Y después las auxiliares, obviamente las quito. ¿Sí? Habrá algunas líneas que continúen, como esta, porque acá seguramente voy a acotar el muro, después voy a acotar, podría acotar esta profundidad o podría acotar todo el ancho de la cocina, el muro medianero. Y acá en el baño no vale la pena continuar con la cota, porque voy a acotar lo mismo que está a la izquierda. Entonces, en el baño voy a seguir con la cota sobre esta línea. Tendría que acotar el muro. Me van a pasar estas cosas y si me pasan esas cosas tengo que decidir si muevo la cota más arriba, por ejemplo, porque es inevitable esto, o más abajo, ¿sí? Porque si la dejo en el lugar donde tendría que ir, pasa esto. ¿De qué tamaño es la letra, profe? No importa, eso lo vemos después. No te preocupes. Eso lo vemos. Para que se acomode mejor por ahí. No, porque esto depende de la escala. Así que no va a ser un solo tamaño de letra. Lo que sí puede ser es que si vos intentás poner esto en la misma línea, si te sucede una cosa así, no variar la altura del texto, sino que mover la cota, ¿sí? Para que esto no se quede todo ensimismado. Y obviamente esta seguirá para el otro lado. ¿Sí? Y esta vertical del baño, que era lo que estábamos viendo, solamente estará acá. No va a seguir la línea porque con esta línea ya es suficiente. Pero con el 1.63 y el 2.15 ya tengo las 2 medidas mínimas para este local. Y después habrá otra, qué sé yo, por acá. Otra línea de cotas, ¿sí? Y otra que pase por acá. Para definir el ancho de la cocina, el ancho del living, el largo del living. ¿Sí? Nada, es simplemente tratar de poner líneas que no interrumpan, que se crucen de manera
amistosa, como este cruce, sin que se cruce la línea sobre el número del otro. Que no aparezcan estas cosas, por ejemplo, así. Empiezan a aparecer cotas por cualquier lugar. Porque sí, la información está, las cotas están, pero la verdad es que no es muy feliz el resultado. ¿Sí? Además, recuerden que también hay que ponerle los nombres a los locales, con lo cual todavía falta información, o sea, vamos a necesitar más espacio. ¿Sí? Porque va a haber que poner los, bueno, acá los PDFs no se ven, pero están los nombres de los locales también. Bueno, ¿se entendió esto más o menos de cómo se acota, de los criterios, de los tipos de cota que ofrece el programa? Son bastante sencillos y la verdad que más que nada es ponerle un poquito de cabeza para que queden alineadas, para que tengamos toda la información que tengamos que tener para que el otro entienda nuestro dibujo. ¿Sí? Bien. Después, el otro icono que está abajo es la directriz. La directriz se usa bastante para cuando tenemos que poner algún detalle, porque lo único que hace es dibujar una flecha con una línea, ¿sí? De este estilo. Y en general se usa para especificaciones, no sé. Si no, yo tengo dibujado, no sé, en mi planilla de carpinterías o en mi vista, donde sea, una puerta, no sé, que tengo una vista, cualquier cosa, no es porque sean así las puertas. No sé, ese es el dibujito de mi puerta, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, quiero poner una especificación, utilizo estas líneas que tienen la flecha, la línea y que se abre una línea para poder escribir, no sé, o una especificación o una nota o lo que quiera escribir. Puerta, no sé, doble, de roble, ilustrado. Tableros, según detalle. ¿Sí? Del plano A01 y lo mando a que vea el plano de detalle de estos cuadraditos, por decir algo, ¿sí? Entonces, estas directrices que van a ver en el segundo botón sirven para eso. Después se pueden sumar, se pueden eliminar, se pueden alinear, recopilar, pero básicamente sirven para eso. Se los cuento porque siempre preguntan para qué sirven o para qué se usan y sirven para eso, para poner notas, para escribir algo con lo que aporta es la línea y la flechita. ¿Sí? Y por último las tablas. En AutoCAD desde hace unos años se pueden poner tablas. Es bastante sencillo, es como un Excel.
Les definen la cantidad de columnas, el ancho de la columna y las filas y la altura de la fila, ¿sí? Acá por definición viene de 5 columnas por 4 filas. Si yo le doy a aceptar a esto, ya aparece la tabla y después la pueden ir completando, ¿sí? Se paran arriba de cada celda y escriben lo que quieran. ¿Eh? Nada, es una herramienta bastante interactiva, o sea, la puedo estirar, la puedo agrandar, la puedo modificar desde sus puntos, desde las flechitas que aparecen, en fin, se pueden hacer bastantes cosas. Pero es una tabla, básicamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. No. Bien. Vamos a seguir entonces. Y vamos a seguir con las partes de una cota. Empieza lo más divertido. A ver, si nosotros acotamos, esperen que quiero hacer una cota que se vea. Esta me gustó. Bien. Ahora en un ratito les voy a subir el apunte de crear cotas. Y lo primero, bueno, ya vimos todos los estilos básicos de acotación, lineal, radial, angular y todo eso. Ahora lo que vamos a ver son las partes de una cota. No se asusten porque son un montón de partes, pero lo bueno es que si somos prolijos y ordenados, las cotas las vamos a hacer una sola vez y nos van a servir para todos los dibujos. Si somos ordenados, si no, tendrían que hacerlas para cada archivo. Bien, las partes de una cota. Pero, dale. Bien. Vamos a seguir el apunte. Dice que tiene lo primero y principal de una cota es la línea de la cota, ¿sí? Es una línea que indica la dirección y la extensión de una cota. En las cotas angulares, la línea de cota es un arco, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros dibujamos o acotamos un ángulo, es un arco. Esperen que voy a cambiar de color. Bueno, la línea de la cota se refiere a esta línea, ¿sí? A esta línea que acabo de pintar de rojo, desde acá, desde donde empieza hasta donde termina. Esa es la línea de la cota, ¿ok? Y marca la dirección. Acuérdense que si es alineada, va a seguir la dirección de la cota, ¿sí? De lo que estoy acotando. Por eso en la definición dice que indica la dirección y la extensión de la cota, o sea que va de principio a fin y en el sentido que estemos acotando. Las líneas de referencia, también llamadas líneas de proyección o testigo, se extienden desde la característica acotada hasta la línea de la cota. Las líneas de referencia son estas dos líneas que están acá, ¿sí? Esta y esta. Esas líneas de referencia, alguna gente las utiliza, alguna gente no, ¿sí? Fíjense que en estas cotas que teníamos acá, estaban presentes con el mismo color, pero por ejemplo cuando en el estilo de cota de este ejercicio estaban con otro color, o sea que se pueden editar, se les puede cambiar el color, se le puede cambiar el ancho, se puede setear, ¿sí? Pueden no estar, puede haber cotas donde no queremos que figuren, entonces esas se apagan o directamente no se utilizan. ¿Okay?
La flecha, también denominada símbolo de terminación o simplemente terminaciones. Se añaden a ambos extremos de la línea de cota para indicar dónde comienza y dónde termina. Dispone de diferentes tipos de terminadores el AutoCAD, entre los cuales normalmente utilizaremos el trazado oblicuo o la flecha. O sea, una flecha, o lo que teníamos de ejemplo en este tipo de cotas, que es el oblicuo. ¿Sí? Hay muchos más, también se pueden setear, también van a ver que en las fichas he utilizado en el estilo de cota de 50 una línea y un círculo, con una parte de la línea horizontal en amarillo para marcar el final de la cota, o sea que esto también se puede setear. El texto las flechas, el texto de cota es una cadena de texto que suele indicar la medida real, aunque se puede modificar manualmente. Propiedades, texto, modificar. El texto puede incluir además prefijos, sufijos y tolerancias, pero eso también depende del seteo que le demos a la cota. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros podemos cambiarle la cantidad de decimales que hay después de la coma, decirle que no haya comas, o sea que acote el número entero. En este caso, si nosotros le decimos eso, acostaría 33 metros y no veríamos el 72. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y después con cuántos ceros después de la coma. En general se utilizan 2 dígitos. Hay gente que es fanática y le gusta trabajar con 4 o más. Yo diría que cuando uno tiene que trabajar con 4 o más decimales en metros, directamente trabaja en milímetros. Bueno, no tiene sentido ese tipo de cotas con tantos ceros detrás de la coma. Esto de que pueden aparecer prefijos y sufijos tiene que ver con algunos tipos de cota o algunas situaciones especiales, como por ejemplo la del arco. ¿Se acuerdan que acá habíamos acotado un arco? A y le aparece un prefijo que es este simbolito, que justamente indica que está acotando el largo de un arco. O el símbolo del diámetro, porque está acotando un diámetro, o la R de radio. ¿Sí? A eso se refiere con que pueden aparecer alguna otra cosa. Y se pueden editar. Ojo con esto. Yo ya les conté, creo que mi historia con las cotas editadas. Si ustedes tocan una cota, la seleccionan y van al cuadro de propiedades, les va a decir todas las propiedades de una cota, ¿sí? No solamente la capa, el color, el tipo, el estilo, ¿sí? Sino que además les va a dar la posibilidad, les va a mostrar la medida, que es 3372. La tolerancia, las unidades alternativas, unidades principales. ¿Dónde estás? Acá. Y la medida, ¿sí? Acá dice 3372 con 42. O sea, yo puedo setear el programa para que trabaje con 4 decimales, pero que las cotas me muestren 2, ¿sí? Por eso acá voy a ver 3372 con 42 y en la cota 3372. Si se pasa si en vez de 7242 fuese 7250 o 51, acá aparecería 3373. O sea, va a haber un redondeo cuando suceda eso. Pero ya les digo, estamos trabajando sería un error de 1 centímetro, que es súper aceptable en la mayoría de las cosas que se dibujan en metros. Y acá abajo está el cartelito fatídico de modificar texto. O sea que yo, si lo pico, le puedo decir que acá diga un millón. ¿Sí? Y va a decir 1 millón. Y esta cota no mide 1 millón. Pero como yo la edité, va a decir 1 millón. Y si yo la estiro, va a seguir diciendo 1 millón. ¿Sí?
esto es muy peligroso, esto no lo hagan. Si tienen que volver a hacer una cota, no cuesta nada, se vuelve a medir y se evitan estos problemas, porque si tienen muchas cotas y se olvidaron que habían acotado una, puede ser un problema, porque si la vuelven a utilizar y la estiran, nunca va a cambiar. En cambio, si yo hago a cualquier cota la estiro desde alguno de sus puntos importantes, va a cambiar su medida, ¿sí? Va a seguir acotando. Entonces yo puedo acotar algo y me equivoqué y lo puedo ajustar. Si yo edito la cota, si le pongo un texto, viniendo acá a propiedades y cambiándole la medida, eso ya no sucede. O sea, deja de tomar la nueva medida y puede aparecer puede ser un problema. ¿Para qué sirve esto? Bien, muchas veces yo quiero acotar o quiero poner un texto en vez de una cota en la línea de mis cotas. Entonces, yo acá en vez de poner la medida, puedo poner puerta. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el dibujo de llenos y vacíos que estábamos viendo hace un ratito, yo en vez de acotar la ventana, por alguna razón, la que sea, porque no necesito, en vez de dejarle la cota, le pongo un texto. Y le digo que acá va la ventana. ¿Sí? Obviamente que no me pase esto, tengo que elegir bien la letra, en fin. Pero lo que les quiero mostrar es que puedo poner un texto ahí en la línea de cotas. Y para eso sí que es útil. Si me quedó grande, lo abrevio, pongo vent para que no pise las otras. ¿Sí? Y esto también habitualmente se hace. Si necesito la cota no, y si la puedo evitar, escribo. Es una posibilidad, ¿ok? No es una obligación. La directriz es una línea continua, sigo con el apunte. La directriz es una línea continua que va desde una anotación hasta el elemento acotado. Esto es esta línea de los radios, por ejemplo. Esto es una directriz, ¿ok? Son esas líneas que van desde un lugar que estoy acotando hasta la cota. Hay en algunos casos, porque no entran las cotas, por el tamaño, por lo que sea, donde si yo achico una cota, aparece la directriz sobre una de estas cotas horizontales u oblicuas. Vamos a ver cómo está seteada este estilo, a ver si lo toma o no. ¿Ven? Si yo lo muevo de su lugar, aparece esta directriz. ¿Para qué? Para indicarme que este 69 es esta cota que acabo de hacer acá. Porque, por ejemplo, me quedaba muy justa o muy atrapada, o el tamaño es demasiado grande o lo que sea, ¿sí? Y no quiero moverla del lugar, o sea, moverla de la línea donde supuestamente está la cota a izquierda y a derecha. Puedo seleccionar la cota, picar en el punto central del texto, mover el texto hacia arriba y me va a aparecer esta directriz. ¿Sí? O sea que una directriz puede ser esto o puede ser esto. ¿Sí? La directriz termina siendo una línea siempre. Y por último, la marca de centro, que es una pequeña cruz que indica el centro de un círculo o un arco. Cuando ustedes acoten, van a ver que los centros
también se setean, pueden, en este caso está seteado como una cota normal, con la línea gruesa esta. En el caso de estos radios, esta cota no tiene una definición para el centro. Vamos a ver si cambiamos de estilo de cota. A ver, la DIM 50. Radio. Este tampoco. Pero bueno, se puede setear, pero ven acá se cambió el tipo de terminación de la cota, que antes era esta línea gruesa, por un círculo más pequeño. O sea, todo eso se puede setear, todo eso se puede elegir, y por eso les digo que las cotas tienen un montón de seteo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo esto es información, no debería haber ningún inconveniente, pero yo pregunto. No, nada. Bien, ahora vamos a seguir con los estilos de cota, ¿sí? A ver, cuando nosotros abrimos un archivo nuevo, ¿sí? Y vamos a buscar en inicio, anotación, los estilos de cota que hay en el dibujo, vamos a ver que está, en este caso hay tres: el anotativo, el ISO 25 y el estándar. Estos son estilos de cota, ¿sí? ¿Qué quiere decir un estilo de cota? Un estilo de cota quiere decir que la cota sirve para una escala o sirve para varias escalas, que tiene un determinado tipo de texto, una determinada altura, una determinada forma para sus extremos, una determinada forma para sus líneas de extensión. ¿Qué más? En fin, que tiene un seteo definido, ¿sí? Y todas esas características conforman al estilo de una cota. No es lo mismo esta cota con este tipo de letra, con este tamaño de letra, que esta otra, ¿sí? Que si bien acotan lo mismo, son dos estilos diferentes. ¿Se entiende esto de los estilos? ¿Sí? Y ese estilo lo definimos nosotros. O viene definido por el propio AutoCAD, a veces trae una, a veces trae dos, a veces trae más. Bien. Esto mismo de los estilos aparece con los textos y por ahí es más fácil de ver porque dependiendo del estilo de texto podemos tener textos muy grandes, textos medianos o textos chicos. En las cotas no solamente sucede eso de los textos, sino que sucede eso con cada una de sus partes. ¿Ok? Por eso les digo, las cotas tienen mucho para definir. Volvamos al apunte. Bien. Y es un poco lo que dicen los estilos de cota. Contienen todos los parámetros que definen el aspecto de una cota. El tamaño del texto, el tamaño de las flechas, la posición relativa de los textos respecto de la línea de cota y de un arco. O sea, yo le puedo decir al AutoCAD, quiero la cota, o sea, el número a la izquierda, en el medio, a la derecha, arriba, abajo, y la definición de eso va a hacer que el estilo cambie, ¿sí? Esto lo vamos a modificar desde la opción estilo de cota, donde aparece una pantalla que nos permite crear un nuevo estilo o modificar alguno que ya exista. Y después viene el paso a paso de cómo se hace una cota, que vamos a verlo en la clase que viene, pero que les empiezo a mostrar el cuadrito. Bien.
En el menú anotar, que es el tercero, inicio, inserción, anotar, está el submenú de texto y el de cotas. Si me paro en la flecha que está al lado de cotas, dice cota, estilo de cota, y desde acá se crea o se modifica un estilo. Picamos ahí y se abre esta ventana. En esta ventana a la izquierda van a ver todos los estilos de cota que tenga su dibujo. Acá tengo, por ejemplo, 3. Fíjense que si me voy al dibujo que utilizamos todas las clases y voy al mismo lugar y abro esta ventana, miren todos los estilos de cota que tiene este dibujo. Tiene unos cuantos más, ¿no? Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que el AutoCAD no trae un estilo de cotas que a nosotros nos sirva, ¿sí? ¿Por qué no lo trae? Porque el AutoCAD o la cota que viene con el AutoCAD, que es la ISO 25, está hecha para milímetros o la estándar para pulgadas, ¿sí? Con tamaños que se utilizan en otras partes del mundo, que no son compatibles con nuestro sistema métrico. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer obligadamente nuestros estilos de textos y de cotas, ¿sí? Porque no nos van a servir. ¿Se acuerdan que cuando nosotros abríamos el primer dibujo y yo les decía, dibujen una línea de 1 metro y hacíamos todo el trabajito? ¿Sí? Primero que no la encontrábamos, después que cuando la encontrábamos y la queríamos acotar, utilizamos las cotas que nos daba el AutoCAD directamente, aparecía esto. ¿Se acuerdan? Bueno, esta cota evidentemente no nos sirve. Entonces nosotros vamos a tener que modificar nuestras cotas, sí o sí, porque las que nos trae el AutoCAD no nos sirven. Lo vamos a hacer desde este cuadrito, donde les decía, a la izquierda, todos los estilos de cotas que tenemos en este archivo, ¿sí? Porque, como les mostré recién, en el otro archivo hay muchos más estilos. Esto quiere decir, los estilos no se guardan en el programa, ¿sí? No es que yo creo un estilo y queda guardado en el AutoCAD, no. Queda guardado en el archivo, ¿sí? Y es por eso también que los archivos se vuelven pesados. Cuando los archivos pasan de mano en mano y cada uno le mete su estilo de cota, su estilo de texto, esta lista empieza a hacerse cada vez más grande y posiblemente nosotros no utilicemos ninguno de los que nos trae un archivo que viene de fuera. Bien. A la derecha nos da un preview de cómo es esa cota, ¿sí? Vamos a ver rápidamente que está en color blanco, que tiene una altura de texto, que tiene unas terminaciones de flecha y que tiene unas líneas de referencia que van casi hasta el objeto que tocan. Y desde acá, nosotros utilizando esta como base, vamos a modificar la cota y fíjense todo lo que se puede modificar en una cota. Líneas, todas las líneas de las cotas, ¿sí? El color, el tipo de línea, puede ser continua, puede ser punteada, el grosor, ampliar un trazo, o sea que sea más ancha un lado que el otro, los intervalos, la supresión de las líneas estas de cota, ¿sí? De la izquierda, de la derecha o de la izquierda. O sea, yo podría hasta quitarle la línea de cota y dejar solamente las líneas de los extremos. Las líneas de referencia, yo se las podría suprimir y dejar solamente las puntas o las flechas. En fin, o sea, todas las líneas que conforman la cota. Después los símbolos y las flechas. Cerrado, relleno, y si abro, miren todas las opciones que hay. Esto le encanta a la gente. Y empieza, mira, yo le voy a poner un abierto, del otro lado le voy a poner un punto, entonces voy a tener una cota re loca. Después la directriz también se la voy a cambiar. El tamaño, las marcas de centro, en fin. Perdés un montón de tiempo con todo eso. Más que perder un montón de tiempo, hay un montón de opciones. Entonces acá se conjuga que a la gente le encanta personalizar las cosas y que sí es cierto que lleva tiempo, pero si las hacen bien,
a conciencia las van a hacer una sola vez y nunca más van a tener que volver a esto, que es un montón de información. El texto, también. ¿Qué tipo de texto? Estándar, adaptativo, el color, el relleno, la altura, la ubicación del texto, arriba, abajo, centrado, exterior, interior, en fin. El texto en vertical, en horizontal, en la primera línea o en la segunda línea. ¿Ven cómo va cambiando? La dirección de vista, de izquierda a derecha, en fin, un montón de seteos de texto. Después hay ajustes personalizados, ¿sí? De texto, de flechas, de la ubicación del texto, en fin, más ajustes. Después están las unidades, el sistema, o sea, decimal, pie, pulgada, fracciones, la precisión, o sea, la cantidad de ceros después del punto, el redondeo, si quiero que todas las cotas tengan un prefijo, un sufijo, o sea, delante del número que aparezca una letra, una palabra, un símbolo, o al final como sufijo. Le puedo cambiar el factor de escala, le puedo suprimir ceros a izquierda y a derecha, ojo con esto. O sea, puedo hacer que las cotas no tengan los ceros después de la coma, entonces no voy a tener los decimales. Y eso es un problema también, no verlos. ¿Qué más? Unidades alternativas, o sea, hay otra vez más unidades todavía que se pueden tocar, y las tolerancias, o sea que setear una cota, yo creo que no hay otra cosa en el AutoCAD que se pueda setear más que una cota. Realmente tiene un montón de parámetros, ¿sí? Como decía Inés, es laborioso, lleva su tiempo, pero créanme que si lo hacen a conciencia y lo hacen una sola vez, no lo van a volver a hacer. En la clase que viene vamos a ver el paso a paso de cómo hacer los estilos de cota, ¿sí? Y con esto cierro. Hay dos maneras de hacer cotas para diferentes escalas. Una es hacer cada cota para la escala que corresponde. O sea que si yo quiero una cota para 1 en 100, tengo que fabricar la cota para esa escala. Si voy a usar o voy a hacer un dibujo en 1 en 50, tengo que fabricar la cota para 1 en 50. Acuérdense que la cota que yo les compartí era de 50. Es una cota pensada, seteada para 1 en 50, para que salga bien 1 en 50. Y así con cada escala que utilicen, ¿sí? Puede ser que haya algunas que ni siquiera las hagan, porque posiblemente nunca hagan un plano 1 en 5000. Pero uno nunca sabe, porque uno puede hacerse todas las cotas, guardarlas en un archivo, y si alguna vez aparece un plano 1 en 5000, ya tengo la cota. Si no, si fueron ordenados y guardaron este apuntecito, lo van a poder hacer, y si no, van a tener que volver a buscarlo en algún lado, porque tiene un montón de pasos, nada más que por eso. ¿Sí? Bueno, esta es una de las formas, fabricar un estilo de cota para cada escala. ¿Ok? La otra es utilizar las cotas anotativas, que están relacionadas con las escalas anotativas que vimos la clase pasada. Si nosotros hacemos una cota anotativa, la podemos usar en todas las escalas. No tengo que hacer una cota para cada escala. ¿Se entiende? Es un golazo. Ahora hay que saber manejarlas, ¿sí? No es difícil, pero hay que tener ciertos cuidados. Bien. ¿Se entendieron estas dos formas de hacer cotas? Miren, estoy en el invernadero. Las maté. Ay, qué lindo. Bueno, nada, esta es la introducción a cotas. Si tienen alguna duda, alguna consulta, obviamente después me preguntan. Yo ahora en un ratito subo el apunte para que lo vayan leyendo. Y la clase que viene vamos a hacer el seteo,
de una cota paso a paso, siguiendo el apunte, y van a tener después como tarea, que también lo voy a subir para que lo vayan viendo, el seteo, o sea, la creación de estilos de cotas, ¿sí? De 3 estilos de cotas, para uno en 100, uno en 75 y uno en 10. Y después de ver ese ejercicio y ver cómo resultó, vamos a ver el tema de las cotas anotativas, ¿sí? Ok. ¿Estamos? Ujú. Les decía, toda esta parte es muy teórica, son muchos pasos, no son difíciles, pero son muchos. Inés tiene razón, se lleva un montón de tiempo, pero como no lo hacemos seguido, son cosas que sí o sí necesitamos el machete para poder hacerlas después. Sí, obvio. Pero lo mismo que el template, que las capas y todo eso, si hacen las cotas una sola vez, después no las fabrican más. Sí, ¿Mm? más bien. Y se ahorran un montón de tiempo. Bueno, gente, que terminen bien el día. Nos vemos el viernes. Igualmente. Bueno, Una cosa antes de que se vayan. Acuérdense que el 23 no tenemos clase, pueden ir al polo a ver lo de emprendedores. Mm. Y yo no voy a estar del 26 al 3, o sea que el lunes 26, el viernes 30 y el lunes 3 no estoy, voy a estar afuera. Voy a tratar de dejarles algún video grabado o de mandarles alguna tarea, ¿sí? bueno, ¿Ah? Bueno, bueno. Listo, listo. nos vemos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Besitos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.